Tras haber visto la clase pasada la historia del concepto del Renacimiento y los debates entre los historiadores respecto del mismo, ahora en esta clase vamos a dejar de lado los conceptos y vamos a comenzar con el tratamiento mismo de la historia del período. Y nos vamos a concentrar en la primera parte del período y en la figura de Francesco Petrarca y el papel que Petrarca juega en los orígenes de este movimiento intelectual que es el humanismo. Le vamos a dedicar varias clases al tema del Renacimiento y en esas clases nos vamos a guiar en la periodización general del mismo presentada o propuesta por el historiador Peter Purke. Purke divide al Renacimiento en tres grandes etapas. En un primer lugar, la época del redescubrimiento, es decir, el redescubrimiento de la antigüedad clásica, que lo ubica aproximadamente entre los años 1300 y 1490, siendo particularmente difusa esa fecha inicial, porque como ya vimos en la clase pasada, los historiadores hoy en día no creen que pueda trazarse una frontera definida, una línea de demarcación nítida entre la Edad Media y el Renacimiento. Después una segunda etapa, que es la del apogeo del Renacimiento, entre los años 1490 y 1530, y finalmente una tercera etapa, que es la del Renacimiento tardío, que Burke ubica entre los años 1530 y 1630, siendo en este caso particular de su periodización llamativo el hecho de que él hace terminar el Renacimiento ya bien entrado el siglo XVII, mucho después de lo que lo ubican la mayoría de los historiadores que trabajan el periodo. Entonces, en esta primera clase, nosotros nos vamos a enfocar en la primera parte de ese primer periodo de Burke, en el siglo XIV, y los límites temporales aproximados de lo que vamos a ver en esta clase nos vienen dados por las fechas de la vida del mismo Petrarca, quien nació en el año 1304 y falleció en el año 1374. Es decir, que en esta clase nos vamos a concentrar en el siglo XIV. Antes de comenzar con el estudio de la biografía misma de Petrarca y su importancia, quiero comenzar compartiendo con ustedes una pequeña anécdota de su vida que ha traído mucha atención por parte de los investigadores. Me refiero en concreto a la historia que comparte el mismo Petrarca en una de sus cartas del ascenso al Monte Ventoso en el año 1336. Petrarca cuenta en una de esas cartas cómo él emprende el ascenso de este monte en compañía de su hermano y de unos sirvientes. Y supuestamente tras el descenso a la noche, él escribe ese relato para un amigo de lo sucedido y experimentado durante este ascenso. Y toma ese relato como base para una serie de reflexiones filosófico-religiosas sobre las dificultades en la vida para emprender el camino del ascenso intelectual y espiritual. Comparto con ustedes este episodio de su vida como punto de partida porque creo que encapsula la dificultad fundamental que nos ofrece el estudio de la biografía de Petrarca. Petrarca es un gran escritor y tiene además esta particularidad que es parte de lo novedoso que su figura presenta en el contexto de este siglo XIV, de que en sus obras nos habla muchísimo sobre sí mismo. Petrarca, el escritor, nos presenta a Petrarca mismo casi como personaje de sus obras. Y esto nos plantea la dificultad de cómo separar a estos dos Petrarcas, cómo separar al Petrarca histórico del Petrarca personaje de sus mismas obras, es decir, cómo separar realidad y ficción. Y no hay para esto una regla clara y de allí los debates de los historiadores respecto de cómo interpretar algunos episodios de la vida de Petrarca. Entonces, retornando a la anécdota del ascenso al Monte Ventoso, ¿qué nos cuenta Petrarca? Petrarca nos cuenta que sale de donde vivía cerca de donde está ubicado este monte, cerca de Aviñón, donde él tenía funciones para esta época en la corte papal, acompañado de su hermano, porque se le ocurre la idea de emprender el ascenso de este monte. No nos da una justificación
más clara de por qué él emprende este plan. Al llegar a la montaña, busca quien pueda acompañarlos y consigue que dos sirvientes lo hagan. Cuando emprende el camino para iniciar el ascenso, se encuentra como un pastor que le dice que él mismo ha ascendido muchos años antes y que fue muy difícil y que de esa experiencia solo obtuvo lastimaduras y le desaconseja a Petrarca que continúe su camino. Pero Petrarca insiste y emprende el ascenso. Cuando emprende finalmente el ascenso, Petrarca nos cuenta cómo su hermano toma una vía más directa y logra avanzar más rápido, y él en diversas partes como que se ve tentado de seguir caminos que parecen más largos pero más suaves, y esas desviaciones terminan llevándolo a callejones sin salida y tiene que retomar el camino del ascenso principal. Y como él a lo largo de la subida en varias oportunidades se desvía de esta forma sin éxito y tiene que finalmente volver a tomar la vía directa seguida por su hermano. Esto cuenta Petrarca en su carta y lo toma como él mismo como reflexión respecto de la dificultad en la vida para el ascenso intelectual y espiritual. Y obviamente esto nos demuestra cómo en buena medida en esta carta se combina el relato con la reflexión de una manera que nos hace evidentemente pensar que todo esto es una excusa, el ascenso a la montaña como una metáfora simplemente. Petrarca ha buscado esta historia de esta reflexión filosófica sobre el camino de la vida. Petrarca nos cuenta que cuando finalmente llega a la cima y alcanza allí a su hermano, toma un libro que había llevado para entretenimiento en el viaje. Más concretamente se trataba de una copia de las Confesiones de San Agustín, un libro que va a ser durante toda la vida para Petrarca una de sus lecturas favoritas, y entonces él y su hermano se sientan para que Petrarca lea como un entretenimiento, y al abrir el libro se queda Petrarca sorprendido por el primer pasaje que encuentra para leer, sobre el que se posan sus ojos. Lee: y van los hombres a admirar las cumbres de las montañas y las enormes olas del mar y los amplísimos cursos de los ríos y la inmensidad del océano y los giros de las estrellas, y se olvidan de sí mismos. Cuando Petrarca lee esta frase, se queda impactado por la pertinencia de lo que acaba de leer sobre el episodio mismo de su vida actual, y entonces se queda en silencio. Su hermano sorprendido de que él deje de leer, pero Petrarca se mete dentro de sí mismo en una especie de reflexión profunda sobre el destino mismo de su vida y sobre cuál es el sentido que da a la misma. Y entonces en la carta, Petrarca toma este episodio como reflexión general del destino que él tiene que dar en ese ascenso espiritual que él busca para su propia vida. Como vemos, se trata de una historia muy artificial, y por eso los historiadores y los críticos literarios siempre han dudado de la veracidad de este episodio, y con buena razón. El episodio es relevante para nuestro estudio del Renacimiento porque el historiador creador de la forma clásica de este concepto, el suizo Jacob Burckhardt, de quien hablamos en la clase pasada, va a ver en este episodio una evidencia de la modernidad de Petrarca. Burckhardt, sobre todo, va a ver en Petrarca esta necesidad de observar la belleza natural que es propia de la modernidad y que no es una característica de la Edad Media. Y entonces Burckhardt va a ver a este episodio como una buena representación de esa modernidad de Petrarca. Esta interpretación burckhartiana va a ser criticada por historiadores posteriores, en la misma línea de lo que ya vimos en la clase pasada. Pero en buena medida este episodio sí nos muestra algo de lo novedoso en Petrarca, que sí destaca Burckhardt en otros pasajes de su obra, que es ese énfasis en toda su obra en su propia personalidad individual. Y ese es uno de los rasgos
más modernos verdaderamente de Petrarca, a los cuales nosotros le tenemos que dedicar atención. Entonces, partiendo de este episodio a la vida ya a sí misma de Petrarca, tenemos que tener en cuenta, sí, para su análisis, la enseñanza que él mismo nos ha dejado de la dificultad de separar, en este caso, la ficción de la realidad, el Petrarca histórico del Petrarca personaje de sus propias obras. Petrarca va a llevar una vida muy especial, muy original para lo que es la característica de ese siglo XIV. Petrarca va a nacer en el exilio de Florencia, su padre ha sido exiliado de la ciudad y entonces Petrarca nace en Arezzo, al sur de Florencia, va a pasar buena parte de su vida en Aviñón, cerca de la corte papal que está ubicada allí en el siglo XIV, y en las cercanías de esa región del sur de Francia, en la Provenza. Va a estudiar en Bolonia, va a visitar Roma en algunas oportunidades y Roma va a ser para él una ciudad siempre muy importante, va a viajar a Nápoles, va a emprender misiones diplomáticas a lugares tan distantes como Praga, París, Colonia, Lieja, va a vivir también en la etapa final de su vida varios años en Milán como protegido de la familia de los Visconti que domina la ciudad, va a vivir finalmente también en Venecia y en las cercanías de Venecia es donde va a fallecer. Es decir, Petrarca lleva una vida muy original para este periodo porque es una vida muy viajera. Petrarca es un sabio o un escritor itinerante y de allí el hecho de que sea famosa la propia descripción que en un pasaje hace Petrarca de sí mismo como un peregrinus ubique, esta frase latina que podemos traducir como un extranjero en todas partes. Petrarca no se considera ciudadano de ningún estado, súbdito de ningún soberano, sino que en todas partes se considera un extranjero. Y este es un hecho muy importante y significativo que tenemos que tener en cuenta de su propia vida. Quizás esto venga marcado por el mismo origen de Petrarca, que su familia es florentina, pero él nace en el exilio. Entonces ya en este mismo origen vemos este rasgo de una patria ausente. Petrarca se define a sí mismo como florentino, pero no se identifica con la ciudad ni la república florentina. Entonces ya en ese mismo origen biográfico vemos este rasgo, si ustedes quieren, psicológico de su personalidad. Petrarca dice de sí mismo, soy florentino en todo menos en las costumbres, es decir, ya hay un distanciamiento en ese caso del mismo con esa patria originaria. El padre de Petrarca, Ser Petraco, era un notario muy influyente en Florencia, pero en las disputas políticas de la ciudad su partido es derrotado y entonces Ser Petraco se ve obligado a marchar al exilio siendo un hombre todavía joven, y entonces marcha a la ciudad de Arezzo, al sur de Florencia, y mientras reside allí es cuando nace Petrarca. Ahí vemos una imagen de donde está ubicada la ciudad de Arezzo y la fachada de la casa natal de Petrarca que todavía se conserva en esa ciudad. El padre de Petrarca, en busca de mejores opciones, deja Arezzo y viaja a la ciudad de Aviñón, en el sur de Francia. La ciudad de Aviñón era muy importante en esta época porque allí estaban asentados los papas. Durante buena parte del siglo XIV, los papas no van a residir en Roma, sino que van a residir en la ciudad de Aviñón. Algo que va a ser percibido por muchos como un cautiverio del papado que está ubicado aquí porque está controlado por la autoridad de los reyes de Francia durante este periodo. Aquí vemos una vista de la ciudad de Aviñón, del famoso puente de Aviñón, y en otra vista vemos más claramente lo que es el palacio papal, donde reside la corte de los papas
en este periodo. El padre de Petrarca, como muchos otros italianos en esta época, viaja a Aviñón para desempeñarse en tareas como funcionario en su especialidad como notario y abogado. Y entonces Petrarca pasa parte de su niñez y adolescencia viviendo en esta ciudad. Allí es donde Petrarca va a la escuela y supuestamente se destaca por su habilidad en la lengua latina. Aquí tenemos una imagen de lo que podría haber sido una escuela en la época en la que estudió Petrarca, y arriba pueden ustedes ver de uno de los manuscritos de Petrarca su firma escrita con su propia letra. Petrarca nos dice en otra de esas anécdotas que sin duda son ficticias o una elaboración de la realidad, que antes de él mismo poder entender el latín, se enamoró de la dulzura del sonido de las palabras. Antes de poder entender lo que leía, nos dice Petrarca, ya se había enamorado del latín de Cicerón. Y aquí ya vemos en este episodio como Petrarca en su biografía rápidamente quiere introducir esta característica que va a ser central, la pasión por la antigüedad clásica y sobre todo por los textos literarios que nos han llegado desde esa antigüedad. Es tal la pasión de Petrarca por esos libros antiguos que en una anécdota que nos cuenta él mismo, su padre supuestamente, preocupado porque él quiere que su hijo estudie leyes y ve cómo se inclina hacia la literatura, decide quemarle los libros a Petrarca para tratar de disuadirlo de ese entusiasmo por las letras y tratar de encauzarlo hacia el estudio de objetivos más provechosos. Este episodio habría sucedido, según Petrarca nos cuenta, cuando él mismo era un adolescente. El padre arroja los libros de Petrarca al fuego, quien desesperado ve cómo se consumen y solamente acepta salvar una copia de Cicerón, que considera que es una lectura que puede servirle como abogado, y una copia de Virgilio que le deja para que se entretenga. Ese manuscrito supuestamente de Virgilio se conserva hoy en día. Petrarca va a hacer después que un gran ilustrador le dibuje una portada, que es lo que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla. Petrarca entonces ya desde su más temprana juventud nos presenta como rasgos definitorios de su biografía esta pasión por lo antiguo, que si bien era algo que ya estaba presente en la época como interés por la antigüedad clásica, lo que es nuevo en el caso de Petrarca es la pasión sentimental con la cual se presenta este deseo de conocer e imitar a los antiguos. El padre de Petrarca entonces se impone y lo envía a estudiar leyes a la Universidad de Bolonia, en el norte de Italia. Y Petrarca mismo nos dice que no va a ser un buen estudiante porque en el fondo, antes que las leyes, siempre lo cautiva y lo seduce el estudio de las letras. Entonces él va a continuar en esta época con esa atracción por la literatura y con ese deseo de imitar a esos escritores antiguos, escribiendo tanto en la lengua vulgar de su época como en el mismo latín. Tras terminar sus estudios, Petrarca vuelve hacia Aviñón porque ha muerto su padre y ahí sigue un poco sus pasos profesionales, transformándose en una especie de funcionario también de esa corte papal. Y ahí hay un encuentro que es muy importante e ilustrativo. Supuestamente en el año 1327, Petrarca en una misa observa a una mujer y queda perdidamente enamorado de ella. Esa mujer, no sabemos su verdadero nombre, pero Petrarca en sus obras la va a llamar Laura. Sabemos que con toda probabilidad se trata de una mujer real histórica, aunque esto también ha sido dudado en esta dificultad que nos presenta el cruce de la realidad y la ficción, de la realidad y literatura en la obra de Petrarca. Pero Petrarca queda perdidamente enamorado de esta Laura, pero hay un problema, Laura está casada. Entonces este amor de Petrarca por Laura es un amor totalmente apasionado,
pero que nunca puede concretarse porque Laura es una figura distante a la cual el poeta nunca tiene acceso. Petrarca entonces toma a Laura como musa inspiradora para la escritura de poemas en el italiano toscano de su tiempo. Y de hecho Petrarca inventa para escribir estos poemas nuevas formas métricas que van a ejercer una gran influencia en la literatura de Italia y de toda Europa, porque Petrarca inventa el soneto. Soneto, que en el toscano de su tiempo quiere decir como una pequeña canción, y que luego se va a transformar en una de las formas clásicas o canónicas de la poesía en la modernidad. Ahí vemos, pueden ver ustedes en la pantalla, un ejemplar de los primeros impresos de estos poemas de Petrarca, hermosamente ilustrado por un artista de finales del siglo XV. En el año 1330, Petrarca, indeciso por qué curso tomar profesionalmente, finalmente decide ordenarse como sacerdote. Pero esta ordenación hay que entender lo que significa. Petrarca en realidad nunca va a ser verdaderamente un clérigo, una persona con responsabilidades eclesiásticas, sino que va a ocupar posiciones casi como sinecuras, es decir, como medios de obtener financiamiento con pocas responsabilidades reales. La iglesia para Petrarca va a ser una solución económica, no un destino espiritual. Esto tenemos que decirlo con claridad. La iglesia para Petrarca va a ser una especie de empleo, de fuente de financiamiento para que él pueda seguir llevando adelante sus actividades literarias. Él va a ocupar a lo largo de su vida diversos cargos eclesiásticos, pero esos cargos eclesiásticos le implican mínimas funciones reales y le garantizan una base de ingresos que luego va a complementar con las atenciones y regalos que le dan los diversos patrones poderosos a los cuales él a lo largo de su vida se va a asociar. En el caso de esta etapa temprana, él se va a asociar a una familia poderosa romana que son los Colonna. Y gracias al patronazgo de esta familia, él va a conseguir muchas ventajas y funciones. Como ya canónico, Petrarca emprende esta etapa más viajera de su vida en diversas funciones para estos poderosos a los cuales él asiste, y en el año 1337 Petrarca va a visitar Roma, que es un acontecimiento también definitorio en su biografía, porque aquí Petrarca va a encontrar en Roma, en las ruinas de Roma, un espacio geográfico al cual asignar ese papel de virtud que él ha encontrado en la literatura. Va a encontrar una ciudad a la cual asociar esos valores que él descubre en los textos de Cicerón y de Virgilio. Y a partir de ese momento, Petrarca va a identificar como objetivo de sus deseos la recuperación de esa gloria de Roma. Y por eso Petrarca va a ser un gran defensor en su época de la idea de que el Papa vuelva a Roma, de que los emperadores vuelvan a Roma, para poder recuperar la grandeza de esa época pasada. Recordemos que en la segunda clase nosotros vimos, cuando tratamos la invención del concepto de la modernidad, como Petrarca es uno de los primeros que divide la historia en las etapas de la antigüedad clásica, la Edad Media y una nueva etapa que para Petrarca todavía no ha terminado de nacer. Para Petrarca esa nueva etapa puede nacer si Roma recupera su grandeza pasada. Y en ese sentido, eso nos va a explicar algunos aspectos posteriores de su vida. Petrarca va a viajar mucho en esta etapa de su vida, pero siempre va a regresar al sur de Francia, donde él va a vivir retirado en contacto con la naturaleza en su casa de Vaucluse, y ahí es donde él va a escribir buena parte de sus obras. Aquí vemos una vez más este contacto de Petrarca con la naturaleza, que para Burckhardt es uno de los rasgos de una nueva sensibilidad moderna en su vida y en su obra.
En el año 1341, Petrarca tiene su gran éxito de reconocimiento internacional cuando el rey de Nápoles supuestamente lo corona como poeta en Roma. En realidad, sus obras se han hecho famosas por toda Europa. Petrarca es un escritor aclamado y, según él nos cuenta, recibe incluso 2 invitaciones para ser coronado, una de la Universidad de París y otra de Roma. Y Petrarca, obviamente, elige ser coronado en Roma y viaja hacia la vieja ciudad, y en el Capitolio es donde supuestamente el rey de Nápoles coloca sobre su cabeza la corona de laurel. Obviamente que para Petrarca este es el acontecimiento más importante de su vida, porque lo pone en conexión directa con esos poetas antiguos a los que él tanto quiere imitar. Aquí podemos mencionar un episodio muy interesante de su vida. Petrarca en Roma traba amistad con un notario de la ciudad que se llama Cola di Rienzo. Cola di Rienzo es un personaje de origen relativamente humilde, pero que tiene en su vida una experiencia trágica. Su hermano es asesinado. Él inicia como esto protestas públicas y se demuestra un gran orador, y el pueblo de Roma lo sigue como un líder. El liderazgo que Cola di Rienzo ejerce es tal que lo impulsa a tomar acciones políticas y a tratar de librar al pueblo romano de la sujeción de estas familias aristocráticas que dominan la ciudad, que son en este caso 2, los Colonna y los Orsini. Y Cola di Rienzo hace como un alzamiento popular en el cual expulsan a estos líderes y trata como de restablecer la República Romana. Por supuesto que este proyecto de Cola di Rienzo fracasa rápidamente y que es en el fondo una fantasía irrealizable, pero Petrarca se suma decididamente al apoyo de esta idea y va a ser el mejor defensor de Cola di Rienzo frente al Papa y frente al emperador. Y aquí vemos en este episodio que, obviamente, finalmente Cola di Rienzo es derrotado, la importancia que tiene para Petrarca este ideal de la recuperación de la antigüedad. Y muy importante, vemos que para él esto no está limitado solo a la literatura, sino que para Petrarca es concebible la idea de que Roma misma vuelva a su grandeza política, la que tuvo en el pasado, como una condición que podría complementar la recuperación de esa grandeza literaria, cultural, intelectual que él también asigna a esa antigüedad. Sin embargo, un gran episodio que interrumpe el curso normal de la vida de Petrarca es, por supuesto, la gran epidemia de la peste negra que azota a Europa en el año 1348. Petrarca no se ve afectado personalmente, pero sí pierde a amigos muy queridos, pierde también en una segunda episodio de la peste, él va a perder después a su hijo. Petrarca, esto es muy interesante, podemos mencionarlo aquí, tiene un hijo y una hija, no con Laura, como ya sabemos, con ella nunca establece una relación, pero con una mujer anónima que nunca menciona en sus obras. No sabemos quién es la madre de los hijos de Petrarca. Por supuesto, él como clérigo no puede casarse, así que sus hijos son ilegítimos, pero no menciona nada respecto de la madre de sus hijos, mientras que en sus obras nos habla enormemente sobre Laura, no nos menciona en ni un renglón a la mujer que verdaderamente dio luz a sus hijos. Entonces aquí vemos realmente la distancia entre este Petrarca literario y este Petrarca histórico, que se nos escapa y del que verdaderamente hay muchas cosas que no sabemos. Digamos como que para la década de 1350, ya en esta madurez y vejez, hay como un giro en la vida de Petrarca, donde se acerca más hacia la religiosidad cristiana. Nunca había dejado Petrarca de identificarse con el cristianismo, pero como en la etapa final de su vida como que se acentúa ese acercamiento y hay un retiro hacia la filosofía moral. Petrarca en esta época se distancia un poco de la poesía clásica como principal fuente de inspiración y vuelve a Cicerón y a Séneca y a los filósofos morales antiguos como parte esencial de ese legado clásico que ahora le interesa también recuperar. Y finalmente,
Petrarca vive sus últimos años, primero en Milán, al servicio de la familia de los Visconti, y luego al servicio de la República de Venecia, donde recibe una casa, y finalmente allí muere en esta residencia en las colinas Euganeas, donde se encuentra todavía hoy su tumba. Es muy interesante que en su testamento Petrarca había estipulado 7 lugares donde si la muerte lo encontraba, él podía ser enterrado. O sea, hasta el final vemos este carácter de un extranjero errante que no tiene ni siquiera un lugar definido para su último descanso. Entonces, si vamos a la conclusión que podemos extraer de este relato de la vida de Petrarca, podemos decir que él es el primer moderno, como algunos autores siguiendo la línea de Burckhardt afirmaron, sobre todo a principios del siglo XX. Sin duda no podemos decirlo. Una expresión de este tipo no tendría sentido. Digamos. Hoy en día ya no adjudicamos a personajes individuales un papel tan importante en la agencia histórica, pero en cierto sentido la figura de Petrarca justifica un estudio individual porque es como un buen representante de lo nuevo que está apareciendo en su época. Y en ese sentido, Petrarca va a ser un gran receptor de lo nuevo de su época y un gran amplificador que lo va a difundir y transmitir y de esa forma lo va a hacer aceptable para otros. En ese sentido, podemos decir que Petrarca va a ser un gran líder intelectual que va a imponer tendencias. ¿Y qué es lo nuevo que Petrarca impone? En primer lugar, tenemos que decir el interés por lo antiguo. El interés por lo antiguo en realidad estaba presente mucho antes de Petrarca, pero como ya decíamos antes, lo nuevo en Petrarca es que ese interés se vuelve imparable, que se transforma verdaderamente en una pasión absoluta por lo antiguo. Ya no es simplemente un interés académico por estudiar la filosofía del pasado y recuperarla como podía ser en las universidades tardomedievales, sino que para Petrarca el interés por lo antiguo se transforma en una pasión por recuperarlo, por volver a alcanzar los valores y la grandeza que se adjudican a esa época del pasado. Y eso es verdaderamente lo nuevo que Petrarca presenta y que difunde entre sus contactos. Por otro lado, lo verdaderamente nuevo en Petrarca, y en esto vemos que Burckhardt algo de razón tenía, es el foco en la propia persona como tema literario. Y eso es un foco completamente nuevo que verdaderamente no encontramos en la misma medida en autores anteriores. Por supuesto, algún crítico de Burckhardt podía plantear como ejemplo la figura de Abelardo, con su historia de sus desventuras, un escritor tardomedieval que también tiene un estilo en su narración muy centrado en su persona y en los acontecimientos de su vida, pero aún así la distancia con Petrarca es considerable. Petrarca transforma los propios sentimientos, la sensibilidad individual, en un tema literario. Y sobre todo, lo más interesante es que esa sensibilidad individual, en el caso de Petrarca, no viene conectado con el tema espiritual religioso como sí lo vemos en la Edad Media, sino que puede estar conectado a temas como el amor por una mujer, como en el caso de la poesía de Petrarca sobre Laura. También es nuevo en Petrarca este afán por descubrir manuscritos, por encontrar textos latinos olvidados y volverlos a copiar y a leer. Y en ese caso, Petrarca va a llevar a cabo en su vida hallazgos muy importantes. Él va a encontrar obras de Cicerón y de Séneca que hasta ese momento estaban casi olvidadas y perdidas. Y en ese sentido es importante destacar que debemos a Petrarca mucha de la literatura antigua que hoy se conserva, no solo la que él descubrió directa, sino porque él va a estimular a muchos otros a imitarlos y a cazar manuscritos y a copiarlos y a volverlos a leer. También Petrarca, entonces, como decíamos, tiene este foco en esa sensibilidad individual, no solo la propia persona, sino la sensibilidad individual, y también lo más importante quizás para la continuidad del humanismo es que Petrarca con su vida va a ilustrar un nuevo tipo de carrera profesional que puede emprender un hombre de letras.
Hasta la época de Petrarca, generalmente todo intelectual, toda persona que quisiera dedicarse al estudio y a la literatura, tenía como salida laboral, si ustedes quieren, un desempeño eclesiástico. Petrarca también lo va a hacer, como vimos. Petrarca también se va a desempeñar en la iglesia, pero lo va a hacer de una manera más distante que muchos otros en su tiempo. Y sobre todo, Petrarca va a demostrar que el éxito literario puede traer patronazgos muy rentables, poderosos, que apoyen a la persona, al escritor, y le concedan sus favores. Y en ese sentido, él va a plantear un modelo de éxito que otros escritores después de él van a tratar de imitar y que va a ser un rasgo definitivo de lo que luego va a ser el humanismo. Los humanistas no van a ser profesores universitarios, no van a ser clérigos, sino que van a ser sobre todo hombres de letra al servicio de ricos patrones. Y en ese sentido, Petrarca es el primer personaje que abre camino a esa nueva vía profesional que luego los humanistas van a seguir y consagrar. Entonces, Petrarca no es verdaderamente el creador del humanismo. Hay un humanismo antes de Petrarca. Y los medievalistas se han encargado de demostrar esto con grandes evidencias. Pero lo que podemos decir sí como aporte de Petrarca es que él es uno de los creadores de un nuevo tipo de humanismo, un humanismo más individual, un humanismo en el cual lo religioso todavía está presente, pero juega un papel menor que antes. Y es ese nuevo tipo de humanismo el que se va a difundir durante el siglo XIV y que va a ser fundamental para el Renacimiento en el siglo XV. Y en ese sentido tenemos que decir que quizás más importante que el Petrarca escritor fue el Petrarca lector, porque los humanistas posteriores no van a imitar tanto el singular estilo de Petrarca como escritor, pero sí van a seguir sus líneas como lector, van a tener esa pasión por la búsqueda y el estudio de los textos antiguos. En la imagen que ustedes pueden ver, tienen un manuscrito que actualmente se conserva en Inglaterra que perteneció a Petrarca. Y en este manuscrito vemos el texto, en este caso creo que es de Viris Illustribus el texto, y en los márgenes las notas de Petrarca. Petrarca fue un lector muy atento a los antiguos y los libros de su biblioteca que todavía se conservan nos lo demuestran claramente por la gran abundancia de notas marginales que contienen. En ese sentido, Petrarca, parte de lo nuevo que presenta es este amor por los libros. En un pasaje famoso, que les puedo citar como ejemplo, Petrarca dice: "Me domina una pasión insaciable, una sed insaciable de libros, y eso a pesar de que ya poseo quizás más de los que serían necesarios. Es que con los libros sucede como con muchas otras cosas. El éxito en su acumulación es un estímulo para una mayor avaricia". Los humanistas posteriores serían como Petrarca coleccionistas de libros y conformarían grandes bibliotecas privadas, algo también novedoso en este contexto de finales de la Edad Media y que marca la transición hacia una cultura nueva. Si queremos sintetizar a modo de conclusión el papel de Petrarca, quizás su amigo y contemporáneo Giovanni Boccaccio, de quien vamos a hablar la clase que viene, lo hizo de una manera mucho mejor de la que nosotros podríamos hacerlo. Dice Boccaccio sobre Petrarca en una carta a un amigo, Jacopo Pizzingha. Dice: "Sibi et post eum ascendere volentibus viam aperuit", que podemos traducir como abrió una vía para sí mismo y para los que querían ascender después de él. Petrarca no fue el creador del humanismo, pero sí fue un innovador y uno de los principales difusores de este ideal. Una persona que abrió caminos nuevos en la literatura, en la búsqueda de una salida profesional para el hombre de letras, y generó entonces un modelo de éxito que muchos otros humanistas posteriores podrían seguir e imitar y llevar, por supuesto, más allá de lo que él mismo había logrado.